Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes de Apostelo Radio, la emisora digital, y también los que nos escuchan en las diferentes plataformas de YouTube, la del pastor Alex Lizardo y la de su servidor Denis Mercedes. Hoy vamos a repasar nuestro estudio de esta semana, la lección número 12, la penúltima lección del año. Ya mañana, pastor Lizardo y amigos oyentes, estaremos leyendo la última lección del año 2021, la última lección del trimestre. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Amigos oyentes, donde quiera que ustedes se encuentren, acompáñenme a hablar con el Señor. Tomen una actitud de oración. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos estás dando de repasar hoy la lección número 12. Queremos pedirte que nos ayude a recordar los conceptos importantes, las verdades que fueron emitidas, de modo tal que queden impregnadas en nuestras mentes y podamos poner en práctica aquellas cosas que nos acercan al reino de los cielos. Sé con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, así como el Antiguo Testamento se cita a sí mismo, es decir, así como algunos de los profetas hicieron referencia a pasajes de Moisés, también el Nuevo Testamento está lleno de citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Salmos, Isaías y Deuteronomio se encuentran entre los más citados. A menudo, también los escritores del Nuevo Testamento citaron de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Cabe resaltar que los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco, se tradujeron en el siglo III a.C. y el resto del Antiguo Testamento alrededor del siglo II a.C. En el estudio de esta semana pudimos observar que el libro de Deuteronomio desempeñó un papel importante en la vida de Jesús. Jesús estaba profundamente familiarizado con su mensaje. Su devoción a la palabra de Dios es evidente en su respuesta a las 3 tentaciones del desierto. Hacíamos énfasis en esto en un estudio titulado esta semana Escrito está. Ahí mirábamos que al principio de su ministerio público, Cristo fue tentado por Satanás. Y esto Satanás lo hizo porque quería desviar a Cristo de su misión y vencerlo. Así que vino en un momento en que Jesús estaba vulnerable después de 40 días de ayuno. Cabe resaltar, pastor Denis y amigos oyentes, que Satanás intentó distraer a Jesús de su objetivo principal. ¿Cuál era? Morir en la cruz del Calvario por la humanidad. El diablo quería confundirlo, quería también apartarlo de su objetivo de salvar al ser humano y así destruir el mal. Satanás no quería eso, por eso trató de redirigir su enfoque y obtener la victoria sobre Cristo, impidiéndole vivir una vida sin pecado. Pastor Denis y amigos oyentes, una lectura atenta de las 3 tentaciones del desierto muestra que Jesús derrotó a Satanás citando y aplicando 3 pasajes del libro de Deuteronomio. Cristo conocía bien su mensaje y en el momento oportuno resistió las tentaciones. En la primera tentación vimos que Jesús no utilizaría su poder divino para ayudarse a sí mismo en el sufrimiento y la conquista del mal. En la segunda tentación vimos que Jesús no utilizaría su popularidad y sus milagros para desviarse de su misión de salvar a la humanidad con su muerte. En la tercera tentación mirábamos que Jesús no se inclinaría ante Satanás para validar su rebelión contra Dios y su voluntad. Cristo Jesús, amigo oyente,
vino a derrotar a Satanás como representante de la raza humana, y esto lo logró únicamente a través de su total dedicación y su completa obediencia a su Padre. Algo más que vimos en este estudio es que las tres tentaciones abarcaban los deseos de la carne, la arrogancia y la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Estas tres tentaciones del desierto también negaban el gran mandamiento del amor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo esto lo mirábamos, pastor, en el estudio de esta semana. Esa lección de escrito me encantó bastante, porque ahí aprendimos la diferencia en los escritos de Jesús y los escritos también de Lucifer allí, que trató de tentarlo. También vimos durante esta semana la lección bajo el título Levantar rostros. Aprendimos que el verdadero cristiano no debe levantar el rostro en el sentido de la ayuda que debemos darle a nuestro prójimo, no hacer acepción de personas, porque Jesús tampoco lo hizo, Dios no lo hace tampoco. Así que aprendimos lecciones importantes en levantar rostros. Así es, pastor. Algo más que también pudimos ver esta semana fue un estudio titulado Maldito en un madero. Ese día aprendimos que Cristo Jesús se convirtió en una maldición por nosotros porque enfrentó la muerte que toda la humanidad enfrentaría, porque, como bien veíamos, todos hemos violado la ley. Sin embargo, lo bueno del Evangelio es que la maldición que debió haber sido nuestra fue de Cristo en la cruz del Calvario, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto también lo desarrollamos en el estudio de esta semana. De igual manera vimos una lección muy interesante, Pastor Lizardo y amigos oyentes, en la semana bajo el título Un profeta como yo. No como el Pastor Denis, sino que Moisés utilizó esa frase hablándole al pueblo de Israel: ustedes recibirán un profeta como yo. Estuvo profetizando, estuvo dando una palabra allí, una promesa, y esto se cumplió en Jesús. Vimos en esa lección que era un intercesor, al igual que como fue Moisés. Así que Moisés era una figura de lo que vendría de Cristo Jesús. Aprendimos eso durante esta semana. Así es, pastor. Algo más que aprendimos esta semana en un estudio titulado Horrenda cosa, lo es que en verdad es horrendo tener que enfrentar un día al Dios al que usted rechazó y ofendió grandemente. En este estudio también mirábamos que ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y a su sacrificio por nosotros, cuando rechazamos a Cristo y su obra completa por nosotros, cuando rechazamos el regalo de Dios de la gracia y buscamos justificarnos por la ley. Esto lo estuvimos también desarrollando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo y amigos oyentes, hemos sido bendecidos con esta penúltima lección del año, la lección número 12. Bajo el título Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Creo que hemos visto cómo los autores posteriores a Moisés tomaron esos escritos para reforzar verdades de la actualidad. De la misma manera, nosotros seguimos creyendo en la palabra, seguimos creyendo en lo que está escrito. Amigo oyente, en donde quiera que usted se encuentre, si usted sigue creyendo en la palabra de Dios, escriba ahora en la caja de comentarios: yo creo en lo que está escrito en la palabra. Yo creo en lo que está escrito en la palabra. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 12 titulada Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, gracias por fijar estos pensamientos espirituales en las mentes de cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día más a afianzarnos, a agarrarnos de Cristo. Fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.